Vamos a hacer la gráfica de las respuestas libres que se obtuvieron. Recordando que el voltaje del capacitor, su respuesta libre era igual a 80 por E a la menos 100 T y eran volts. El voltaje de la resistencia era igual a menos 80 por E a la menos 100 T y eran volts. El voltaje en la resistencia de 40 de T, recuerden que era menos 31.996, pero para no tener muchos decimales, lo estoy redondeando a menos 32 por E a la menos 100 T volts. La corriente era igual a menos 4 por E a la menos 100 T amperes y la constante de tiempo, que era R por C, es igual a 10 milisegundos. ¿Qué vamos a hacer? Pues a sustituir datos, es decir, vamos a analizar nuestro circuito desde 0 hasta 5 constantes de tiempo. ¿Por qué desde 0 hasta 5 constantes de tiempo? Porque recuerden que a 5 constantes de tiempo se considera que la respuesta tiene un valor menor al 1% del valor con el cual inició. En este caso nos podríamos detener a partir de la primera constante de tiempo, en donde tenemos cerca de un 30-33% del valor con el cual se inicia. Pero ¿por qué continuamos hasta 5 constantes de tiempo? Porque se considera que cuando el tiempo tiende a infinito, la respuesta se hace cero. Nunca vamos a llegar a cero, porque necesitaríamos un tiempo infinito, jamás vamos a llegar a un tiempo infinito. Porque nunca vamos a detenernos a un número que se nos ocurra, un tiempo mayor o más segundos, pues vamos a tener otro tiempo siempre mayor. Por eso no nos podemos detener. Para simplificar todo ese cálculo, bueno, como la respuesta que se obtiene a 5 constantes de tiempo es menor al 1% del valor con el cual se inicia, podemos considerar que el circuito en cuestión eléctrica ya no funciona. Desde una constante de tiempo, si necesitábamos 80 volts y tenemos ahora 29 volts, nuestro circuito ya no va a funcionar, pero por cuestiones matemáticas que deberíamos de llegar a cero, por eso nos detenemos a 5 constantes de tiempo, en donde el valor ya es muy pequeño. Simplemente por eso se ajustó a 5 constantes de tiempo, ya no hay manera de que el circuito funcione, podemos considerar que la respuesta es cero, sin que sea cero, porque solo lo vamos a lograr en un tiempo infinito, pero sí nos podemos detener ya porque es tan pequeño que el circuito no funciona. Entonces, iniciamos sustituyendo nuestro tiempo, iniciamos con un valor igual a cero, porque es cuando hacemos el cambio de interruptor de circuitos en tiempos menores que cero. Recuerden que en tiempos iguales a cero es cuando cambiamos el interruptor, y es por ello que en ese instante, cuando el tiempo vale 0, sustituimos y sería 80 por E a la 0, que es 1, por eso nos queda 80. Después tenemos que es 80 por E a la menos 100 por T, que para nuestro caso sería una constante de tiempo que son 10 milisegundos. Aquí hay un detalle. Recuerden que tenemos que va a estar elevada a la menos 1 a la RC por T. Si estamos hablando que tenemos una constante de tiempo, donde esa constante de tiempo es igual a RC, tendríamos a 1 sobre RC por RC. Nos quedaría entonces E a la menos 1 solamente. Si sustituimos datos, de todas formas, 100 por 10 milisegundos nos va a dar 1. Y lo mismo va a suceder si tenemos 2, pues en vez de menos 1 nos va a quedar menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Porque es una manera más práctica de obtener el resultado en vez de estar sustituyendo todos los datos. Eso siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos que el tiempo ahora vale una constante de tiempo, que es RC. Tenemos que es 1 sobre RC, pues entonces por eso nos queda menos 1, menos 2, menos 3, que es más fácil trabajar que estar sustituyendo, pues, en esta exponencial 80 por E a la menos 100 por 10 exponente a la menos 3, después 20 por exponente a la menos 3 y así hasta llegar a 50 exponente a la menos 3. Es más fácil si decimos 80 por E a la menos 1, 80 a la menos 2, 80 por E a la menos 3 hasta 80 por E a la menos 5. Para que cuando ustedes lo hagan en la calculadora, ya sea que sustituyan los valores de la constante de tiempo o simplemente sustituyan en la exponencial menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta menos 5. Bueno, entonces, regresando a la tabla, tenemos ahora que para el primer tiempo, es decir, cuando T es igual a una constante de tiempo, que serían 10 milisegundos, pues sería 80 por E a la menos 1, nos queda un resultado de 29.430. A 2 constantes de tiempo nos queda un resultado de 10.826, a 3 constantes de tiempo un resultado de 3.982. Recuerden que son volts. A 4 constantes de tiempo a 1.465 volts y a 5 constantes de tiempo 0.539. El valor que tenemos aquí es menor al 1% del valor con el cual iniciamos.
Es por ello que nos detenemos hasta 5 constantes de tiempo en donde podemos considerar que el resultado es 0 sin ser 0. ¿Por qué? Porque el circuito no puede funcionar desde una constante de tiempo nos podríamos detener, pero matemáticamente se aleja mucho de 0. Entonces, como aquí ya es un valor muy pequeño comparado con el cual iniciamos, podemos considerar que se tiene 0. Para el voltaje de la resistencia, lo único que cambia es un signo, por eso le cambiamos signos a los voltajes del capacitor. El voltaje en la resistencia de 40, recuerden que de 31.996 lo redondeé a menos 32. Empezamos, si el tiempo vale 0, sería E a la 0, nos queda menos 32. Si vale una constante de tiempo, sería menos 32 por E a la menos 1, nos queda menos 11.772 volts. Si vale dos constantes de tiempo, nos quedaría menos 4.330 volts. Si vale 3 constantes de tiempo, sería menos 1.593 volts. Si vale 4 constantes de tiempo, sería menos 0.586 volts. Y si vale 5 constantes de tiempo, nos daría menos 0.215 volts. La corriente vale menos 4 por E a la menos 100t. Si el tiempo vale 0, nos queda E a la 0, que es 1, por menos 4. Por eso, la corriente queda como menos 4. Si vale una constante de tiempo, nos queda como menos 1.471 amperes. Si vale 2 constantes de tiempo, sería menos 0.541 amperes. Si vale 3 constantes de tiempo, sería menos 0.199 amperes. Si vale 4 constantes de tiempo, sería 0.073 amperes. Y si vale 5 constantes de tiempo, sería menos 0.026 amperes. Haciendo las gráficas, lo único que va a cambiar es el eje Y, que vendría siendo la variable que estamos graficando, que puede ser el voltaje del capacitor, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la resistencia de 40 o la corriente del circuito. Por cuestiones de espacio únicamente grafiqué el voltaje del capacitor, que es positivo los valores, y todos los demás que son negativos estoy haciendo referencia a la corriente del circuito. Entonces, si graficamos a una constante de tiempo, es decir, a 10 milisegundos, tenemos 80 volts. A 20 milisegundos, que son dos constantes de tiempo, tenemos 29.43 volts. Y así hasta llegar a 5 constantes de tiempo, donde tenemos 0.539. Es decir, de un valor máximo que fue con el que se cargó nuestro capacitor, va a ir disminuyendo porque el circuito le va a quitar esa energía hasta ser 0. Hablando de la corriente, bueno, cambiamos la escala del eje Y, ya no tenemos 10, 20, 30 hasta 80, sino tenemos que, como el valor máximo es menos 4, tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4 amperes. Nuevamente nuestro eje X, que es el del tiempo, nos queda en milisegundos. A una constante de tiempo o 10 milisegundos, en un tiempo igual a 0 tenemos menos 4 amperes. A una constante de tiempo o 10 milisegundos tenemos el valor de menos 1.471. A 20 milisegundos el valor de menos 0.541, a 30 menos 0.199 y así hasta llegar a menos 0.026, que se obtiene a 50 milisegundos o 5 constantes de tiempo. Nuevamente del valor máximo que tenemos vamos a llegar a 0. Recuerden que esa es una de las características de toda respuesta libre. Toda respuesta libre, cuando el tiempo tiende a infinito, la respuesta se hace 0 o vale 0. Como no podemos llegar a un tiempo infinito para poder comprobar que es 0, lo detenemos en 5 constantes de tiempo cuando nuestra respuesta vale menos del 1% del valor con el cual estamos iniciando. Es tan pequeño que podemos decir que es 0. Y con eso estaríamos terminando este primer ejercicio, que sería la respuesta libre para un circuito RC en el tiempo.